Bueno, pues aquí de nuevo y vamos ya con el siguiente capítulo. Nos habíamos quedado, ¿no?, en que ya empezaba el periodo comunista. Se van a eliminar toda oposición multipartidista al Partido Comunista, o sea que solo va a quedar el Partido Comunista Rumano. El modelo soviético se ve proclamado en las constituciones de 1948, 1952 y 1965. Esto significó el incorporar al país profundos cambios partiendo de la nueva industrialización y la nacionalización de la economía. Por tanto, vimos también cómo ingresa en el Pacto de Varsovia y en la Comecon, en el plano externo. Luego Nicolae Ceausescu, que llega en el 65, se mantuvo una originalidad política, abogando la soberanía nacional dentro del socialismo. Los primeros años de su política le fueron favorables, pero también desaprobaba las intervenciones de la Unión Soviética, como las de Checoslovaquia y Afganistán. Pese a ello, mantuvo buenas y prudentes relaciones con el bloque soviético en varios acuerdos militares y económicos. En el plano interno mantuvo la férrea estructura comunista en contra de sus disidentes, de modo que, férrea estructura en contra de los disidentes. Y luego en la economía, pese a que estaba muy bien, empezó a tener síntomas de un deterioro, al igual que el resto de los países del bloque. En la década de los 80 ya todos los recursos escaseaban, lo que dio lugar a fuertes protestas y manifestaciones que fueron uno de los detonantes de la caída del régimen. Precisamente Ceausescu odió las reformas efectuadas en la Unión Soviética, la perestroika, lo que hizo reforzar su política estalinista en todo el país, terminando en los disturbios de Timisoara en 1989, lo que llevó a que el ejército y la clase política finalmente lo derrocaran en la Navidad del 89 y posteriormente lo juzgaran y ajusticiaran en secreto junto a su esposa Elena. Luego Corneliu Manescu e Ion Ilescu se pusieron al frente del país hasta los primeros días del 90. Pero dijimos que íbamos a ver como una especie de documental de Ceausescu, porque es un personaje estrambótico y en fin, empieza siendo querido y luego odiado. En fin, pues bueno, el último dictador comunista. En el centro de Bucarest se alza el edificio más grande del mundo, un fastuoso monumento de un reino antiguo, pero que tiene ahora pues tendrá menos de 30 años. Se acabó en el 88, 89, 90, pues 30 años. Rumanía, yo lo he visto pero de fuera, ese día no se podía entrar. Rumanía es uno de los países más pobres de Europa, uno de los regímenes más exóticos de Europa. Era todo un gran teatro, 22 millones aplaudiendo, aparatosos espectáculos teatrales, todo el país en el escenario, cada habitante tenía un papel de figurante. Solo había una estrella, Nicolae Ceausescu, el rey del comunismo. Bueno, pues el 21 de agosto de 1968, un joven e inexperto líder comunista organiza una manifestación en contra de la ocupación rusa de Checoslovaquia, que transformaría su poder político. Nicolae Ceausescu, un hijo de campesino rumano que llevaba ya 3 años en el poder, hasta ese momento era visto como una marioneta de los jerarcas del partido. Pero todo cambiaría al oponerse a la invasión rusa de Checoslovaquia, ¿no? Porque en Checoslovaquia hubo la primavera de Praga del 68, que fue totalmente sin violencia, pacífica, las protestas, pero al final se metió Rusia, con tanques y todo. Bueno, y Ceausescu
Pues eso, aquí declara estar en contra de esa invasión y Ceausescu declarará públicamente que abriría fuego si ocupaba un solo kilómetro de territorio rumano. Según esto es un testimonio de un miembro del Comité Central, ¿no?, que le obligaron o que quedaron entre todos a decir eso. La entrada de las tropas de 5 países socialistas, esto es de su discurso, la entrada de las tropas de 5 países socialistas en Checoslovaquia constituye un grave error, gravesilor, creo que dijo, gravesilor, y amenaza del socialismo en el mundo. Palabras de Ceausescu. El pueblo estaba entusiasmado con él, orgullosos de ser rumanos. Ahí salió un sentimiento rumano porque como que vieron que no eran una marioneta de los rusos, de los soviets. Esta oposición lo lanza a la escena internacional. Los líderes del mundo llegan a Bucarest. Nixon les montó grandes concentraciones para aclamarle. Se convirtió en un estadista internacional. Preparó el terreno para la paz de Oriente Próximo. También Charles de Gaulle se ve ahí en las imágenes del documental. El mundo era su amigo e instigó un sentimiento nacional. Ya no eran esclavos de Moscú, importados en el Moscú. A partir de este momento organizaban manifestaciones nacionalistas medievales en su búsqueda independiente y en contra de órdenes de la horda de rusos o alemanes o austriacos o turcos, ¿no? O sea, estaban teatralizando pues toda la independencia de la Edad Media, siglo XI, XII, XIII, en fin, contra hordas de turcos, rusos, los reyes aquellos Stefan Chelmare, Miguel el Valiente. Se ganó la simpatía de los no comunistas también. Modernizó e industrializó el país, grandes fábricas y trabajadores contentos. Traslada a campesinos a apartamentos de la ciudad. Había materiales, materias primas, sanidad. Había retratos del líder por doquier. Ambiciones artísticas de Ceausescu. En los estadios se intentó un tipo de teatro político. Toda la población rumana era miembro del espectáculo. Me imagino a la población adepta al régimen, la mayoría los sacaban de la fábrica para ensayar 8 horas al día. O sea que estaban trabajando y dejaban el trabajo y se dedicaban a los ensayos de estos macro espectáculos. En la escuela todo era coreografía, hacían de obreros trabajando, de soldados, macro espectáculos, interpretaban escenas históricas de Miguel el Valiente o Esteban el Grande. Había también que había unido a Rumanía. Este Esteban el Grande, Stefan Chelmare, es más bien del Principado de Moldavia, pero bueno, como hubo un momento que estaban juntos. Ceausescu, el Comité Central eran meros espectadores, el resto eran intérpretes en el Estado y al final todo el público más intérpretes se giraban aplaudiendo hacia Ceausescu y Elena Ceausescu, la esposa. En 1974 juró su cargo de presidente con regalos extravagantes como un cetro, ¿no? El cetro es un símbolo de la opresión del feudalismo. Lo recibe un líder comunista. Los medios de comunicación reproducen todas estas atracciones en los estadios para el exterior.
Los periodistas solo tenían que seguir una sencilla regla: lograr los majestuosos en la era de Ceausescu, jefe del Estado, líder del partido, jefe del ejército, o sea, concentraba todos los poderes, ¿no? Igual que Franco. Había muchos correctores, mucha censura, sí, porque estaba diciendo que los periodistas todos tenían que seguir un guión. Creo que no lo podían enfocar de un lado porque tenía ahí una serie de verrugas o cosas, y luego tampoco tartamudeaba un poco y tampoco lo podían enfocar hablando con nadie, solamente cuando sonreía o daba la mano o entregaba flores a los niños. Estaba todo pactado, las preguntas y respuestas en las entrevistas. No podían grabarlo hablando ni compartiendo impresiones con el comité central, solo aplaudiendo o sonriendo. Había un gran aparato de propaganda. Quien defraudaba, pues recibía la visita de la policía secreta patriótica. Elena Ceausescu había dejado los estudios a los 14 años, pero le hicieron una representación teatral de que era una doctora, una alta eminencia en ciencia. Los poetas exageraban con Nicolai y con Elena inventaban directamente. En 1978 el gobierno británico invitó a Ceausescu. Ceausescu dijo que solo iba si iba en esto de visita de Estado, para ser bien tratado. Y lo invita Isabel II. Se ve que aquí hubo un fallo de protocolo de los embajadores porque pensaban que por la imagen que daba internacional, porque el tío manejaba guita, y entonces por los británicos intentaron colocarle aviones, venderle cosas. Total, que lo invitan. Luego los ingleses se arrepienten de haber organizado tal acto. Pensaban que se le iba a vender aviones. El anunciado éxito rumano se iba a poner a prueba en el mundo real, pero lo cierto es que estaba tieso. Era un país pobre y en vez de pagar en dinero sugirió un mecanismo de compensación, ¿no? Naranjas, nabos, tuberías de plomo o cualquier otra cosa que ya nadie quería. A principios de los 80, Rumanía comienza su declive. Las nuevas fábricas habían quedado obsoletas. Del petróleo, la crisis del petróleo encarecía la energía, por tanto hay escasez de alimentos, hay cortes de electricidad. Se produce una visita de Nicolae Ceausescu a la fiesta de la cosecha, a una determinada zona, ¿no? Y le prepara una gran exposición con los productos de las cosechas, que excepto maíz, repollo y melones, el resto estaban hechos de poliestireno y de madera, pintados, manzanas relucientes, queso, salami, hábilmente pintados, porque estaban ensayando 3 días, muchos se le habían podrido y otros sencillamente pues no era la temporada, pero el tío se lo ponían todo allí delante y se lo tragaba todo. ¿Qué hubiese pasado si le da por probar una manzana de esas de madera? Según los periódicos, la economía rumana seguía creciendo. Ya los campesinos empezaban a protestar. No había bastante agua, ni papel higiénico, ni jabón. Y estaba racionado el pan y la carne. Nicolae Ceausescu quería demostrar que la producción agrícola era mejor que la soviética, aunque mintiera en las estadísticas. Los espectáculos seguían aumentando en los 80. Obligaban a participar, aún sin querer, coreografía sencilla. Por ejemplo, Segar, Pico y Pala. También interpretaban a Trajano, actuaciones ya horrendas, porque claro, ya no ponían interés. Había un activista por cada 5 personas, ¿no? Vigilando. Si protestaban, pues se descontaba dinero del sueldo o bajaban de categoría. Rumanía vivía una catástrofe económica. Nicolae Ceausescu le echaba la culpa a los bancos internacionales que ya no le querían prestar dinero. Él seguía exportando productos agrícolas,
para seguir pagando la deuda externa. Y mientras tanto, las estanterías de los súper estaban vacías. Los rumanos pasaron hambre, pero pagaron. En el 83, por primera vez, un actor encarnaba a Nicolai. Bueno, pues me quedo aquí porque ya he visto que hemos llegado a los 15 minutos y mañana hacemos la segunda parte de este documental del rey del comunismo. Que bueno, que impresiona, la verdad, el personaje.